Ahí está grabando. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a todos a esta clase donde lo que voy a intentar es traer un poco de luz sobre este tema, donde se habla mucho de constelaciones, pero por ahí no muchos lo entienden. Me ha pasado mucha gente que me dice, yo quiero un turno para constelaciones y cuando llegan al turno le digo, ¿y a qué venís? No sé, me dijeron que tenía que constelar y no sé qué es, no sé de qué se trata, no sé si es la herramienta adecuada, no sé si es lo que necesito. Y por ahí a veces pasa que como no conozco, no sé, y yo siempre digo que el conocimiento es poder. Conocer o entender va a servir para que podamos saber de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de esto que se llama constelaciones. Para los que no me conocen, muchas gracias por estar acá, bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Victoria, Victoria Piccoli. Yo trabajo en terapias holísticas. Yo me formé como consteladora, hago constelaciones el año pasado en Rosario, en la Academia Crear, Sanar, Amar, que es una academia donde, bueno, hicimos esta formación donde se estudia lo que es la formación sistémica de Bert Hellinger. Es una formación que también yo tomé con biodecodificación, es decir, yo tomaba la formación de biodecodificación y aparte tomaba la formación de constelaciones, pero están muy relacionadas, tienen muchas cositas en común. Después de estar estudiando, yo estudié un año, bueno, biodecodificación, estudié dos en realidad, y a eso después le sumé un año más de constelaciones y después hice otros meses de práctica. ¿Por qué? Porque cuando uno se forma en constelaciones, lo primero que tiene que hacer es trabajarse a uno mismo, ¿sí? En realidad todos los que estamos, o por lo menos creo que la mayoría de los que estamos en el mundo holístico, empezamos o entramos en realidad porque buscábamos sanar nuestros propios quilombos, digamos, nuestras propias dificultades. Me parece que todos los que estamos en el mundo holístico estamos buscando soluciones o empezamos a buscar respuestas para nosotros mismos y después, bueno, nos dimos cuenta que en esa búsqueda podíamos transmitir o compartir ciertas informaciones y nos dedicamos a esto. Pero bueno, siempre el proceso lo tenemos que atravesar o pasar primero por nuestro cuerpo. Cuando yo quiero formarme como contelador o conteladora, tengo que primero atravesar el proceso. Tuve que pasar por un montón de crisis, por un montón de situaciones, para, bueno, luego no es que ya estoy sanada y por eso es lo que quiero hablar, no es que la constelación te va a sanar o te va a curar, o va a ser, o es la panacea de todo, sí trae muchísima información y ayuda a atravesar un montón de situaciones. Entonces, yo me dedico a hacer constelaciones, las hago de manera grupal, las hago de manera individual también, que es lo que vamos a hablar ahora, cuáles son las diferencias. Hago también biodecodificación, hago también registros akáshicos, hago también tarot, que son todos elementos que tal vez parecieran que no están relacionados, que muchas veces se los confunde, que muchas veces no terminamos de entender cuál es la diferencia, y tenemos que entender que cada herramienta es diferente y nos va a traer diferentes, no sé si respuestas, pero nos va a traer diferentes maneras de ver la misma situación. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es tratar de ver un poquito sobre esto para ver qué tenemos en común y qué tenemos diferente. Lo que yo hice fue armar un pequeño texto, que es con el que me voy a ir guiando, en base a lo que me pareció a mí lo más importante que quiero que ustedes sepan de constelaciones. Y también yo, antes de ayer, en mi Instagram, @paigüen holísticas, yo puse una cajita para bueno, que ustedes me consultaran las dudas que tenían. Así que también tomé todas esas preguntitas que había ahí y al final las fui contestando. Entonces, primero mi idea es compartirles un poco la parte teórica de lo que yo armé. Obviamente, si tienen dudas me van consultando. Luego voy a contestar las preguntas que ya me han dejado y después voy a abrir un espacio para que ustedes hagan cualquier pregunta que les pueda ir surgiendo, ¿sí? Hasta acá vamos. ¿Alguna duda, algo que quieran comentar antes de que empecemos? ¿Vamos bien? Bueno, arrancamos, arrancamos. La parte teórica es aburrida, pero bueno, voy a tratar de meterle onda para que quede un poquito más entretenida. ¿Qué son las constelaciones familiares? Constelaciones familiares es un método terapéutico, ¿sí? Que permite revelar y sanar dinámicas ocultas dentro de un sistema familiar. Esta técnica se basa en la idea de que hay muchas dificultades personales, emocionales o de relaciones que pueden estar conectadas
pueden, y acá es la clave, pueden estar conectadas con experiencias o traumas que hayan pasado personas anteriores. ¿Alguien está hablando? A ver. Bien. Digo pueden porque no siempre todos los problemas que tenemos nosotros, culpa de nuestros ancestros, ¿eh? Ojo con eso, porque a veces uno quiere echarle la culpa de todo a los otros, no. Hay cosas que hay que hacernos cargo, pero hay cosas que tal vez puedan estar viniendo de otro lado. Cuando uno va a una constelación, que ya vamos a ver lo que es, el constelador, perdón, lo que hace es entrar en el campo mórfico, que ya vamos a hablar lo que es el campo mórfico, de la persona, que es como si fuera una nube de internet. ¿Vieron ese espacio donde se guarda toda la información? Que es muy similar a los registros akáshicos. El constelador entra en ese campo mórfico para tratar de encontrar si hay alguna situación que pueda venir del pasado, de nuestras familias, que pueda estar siendo revivida en el presente. Entonces, si yo puedo identificar y encontrar y resolver esos patrones o esa situación, puedo restaurar el equilibrio de la vida del consultante en el actual. Hay que entender en cuenta, y esto es algo que les digo siempre, siempre, una constelación no te va a resolver la vida en el instante. Las constelaciones son maravillosas, gente. Yo ya ni sé cuántas llevo haciendo, he hecho, he participado, he acompañado, y la verdad que los cambios que se ven son fantásticos, son increíbles. La información que se revela, las cosas que salen, pero hay que entender que es una herramienta terapéutica, es una puerta, es una manera de. Esta herramienta me va a permitir traer luz. Pero después, ¿qué hago yo con esa información? Es lo que va a determinar cómo voy a seguir mi vida. Es decir, la constelación me puede traer un montón de información. Pero si yo después no hago nada con esa información, y no va a cambiar nada, no es que yo me quedo sentado así y bueno, que la constelación haga y hagan los demás. La constelación me va a traer información, me va a hacer que se muevan cosas, va a hacer que haya movimientos energéticos, pero también va a necesitar de mi parte para acompañar ese movimiento, ¿sí? Siempre que va a terminar solucionando el problema es el consultante. No es ni la constelación, ni la biodecodificación, ni el tarot, ni nada. Es el consultante el que va a tomar esa información y que va a decidir qué hacer con eso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es el proceso de una sesión de constelación familiar? ¿Qué es lo que se hace en una constelación? ¿Sí? Partamos de eso. Primero que nada, eh, se va a una constelación con alguna situación que a mí me genere incomodidad. Ya vamos a ver qué se puede constelar, pero básicamente vos podés constelar cualquier situación o problema o cualquier cosa que a vos te genere incomodidad. Pero tenés que tener algo, o sea, vos no podés ir a una constelación voy a ver qué onda nomás. Porque hay un dicho que dice, el que no sabe lo que busca, no sabe lo que encuentra. ¿Podés ir a una constelación a chusmear? Y podés, pero no te va a servir. Y en realidad yo nunca creo en las coincidencias. Si a vos te sentiste llamado ahí es porque algo de lo que pase ahí a vos te va a repercutir. Algo de lo que se mueva ahí te va a tocar a vos, porque si no, no estarías, ¿sí? Pero bueno, lo importante siempre es tratar en lo posible de ir con un problema identificado. Que no quita que vos tal vez vas a una sesión pensando que querés trabajar un problema X y cuando estás en la sesión te das cuenta que en realidad querías trabajar otra cosa. Eso también pasa, o sea, que tengan en cuenta eso, que vos podés ir con alguna incomodidad o con alguna situación, pero siempre abierta a la posibilidad de que se pueda dar otra cosa. Luego lo que se va a hacer se le va a invitar al cliente o a la persona que va a participar a que, si estamos en grupo, si se hace una constelación grupal, se le va a invitar a la persona que va a trabajar a que seleccione dentro del grupo personas que representen a los miembros claves de la familia o los elementos del problema. En caso que hagas una sesión individual, se utilizan figuras, no sé si han visto los vincor, los muñequitos de madera, pero también se puede utilizar cualquier otro elemento. Se pueden utilizar papelitos, se pueden utilizar maderitas, se puede utilizar cualquier elemento, ¿sí? Para ser representante. Y estos elementos no tienen que ser homogéneos. A mí me pasa que yo, por ejemplo, a veces hago constelaciones con piedras que yo tengo, y yo tengo piedras de diferentes colores, tamaños, texturas,
Y la verdad que están muy buenas porque el consultante va eligiendo y es impresionante que hasta la forma o la textura o el color de una piedra te puede estar dando información. Entonces, se trabaja o con personas o con elementos. Estas personas o estos elementos se van a colocar en el espacio según la intuición del cliente, en el caso de los elementos, o de la persona que está representando. Bien, entonces, en una sesión grupal lo que se hace es, vamos a suponer que va a trabajar Silvia. Silvia dice, bueno, yo quiero trabajar tal problema. Entonces yo le voy a decir a Silvia, bueno, Silvia, elegí a alguien que te represente a vos. Entonces Silvia va a decir, bueno, yo le veo cara a Gabriela. Entonces pasa Gabriela al centro. Después yo le digo, bueno, a ver, dependiendo de la temática, ¿no? Bueno, a ver, elegí a alguien que represente a tu problema. Uy, yo siento que esta persona representa mi problema. No voy a dar nombre para evitar problemas acá. Que nadie se sienta ofendido que le digo que tiene cara de problema. Y entonces van a ir pasando al espacio. Estas personas van a entrar a este espacio, digamos, que es un espacio físico, y lo que van a hacer es van a intentar conectar. Y ahí van a empezar a moverse o a ubicarse donde resuena, ¿sí? No es que yo les voy a decir, bueno, a ver, vos ubicate acá y vos ubicate allá. Van a ir sintiendo dónde se tienen que ubicar. En el caso que yo estoy trabajando con Silvia sola y no estoy con personas y estoy utilizando elementos, sí le voy a pedir a Silvia que ubique ella los elementos donde considera que los tiene que ubicar. Una vez que se hace la ubicación de los elementos, ya sea por parte del consultante o por parte de los elementos, las personas que pasan, lo primero que se hace es observar cómo esos elementos quedaron ubicados. Empezamos a ver si, por ejemplo, puse a mamá y a papá, si los puse lejos, si los puse cerca, si los puse entre ellos cerca o entre ellos lejos, si uno está mirándome o está de espalda. Todos esos datos empiezan a ser relevantes y empiezan a darnos información, porque por algo me ubiqué ahí, por algo esa persona sintió que tenía que estar en ese lugar, por algo ese muñequito necesitaba estar ahí, ¿sí? Entonces lo primero que hago es observo cómo se generó la situación al principio. Una vez que yo lo observo, empiezo a, desde la intuición o desde la lógica, empiezo a ver qué dinámicas se van generando. Bien, a medida que vamos colocando los representantes en el espacio, vamos a ir experimentando sensaciones, podemos sentir emociones, podemos sentir pensamientos. Muchas personas que han participado en constelaciones manifiestan que pasaron al centro a representar a alguien y empezaron a sentir de pronto enojo, violencia, bronca. Me ha pasado de gente decir, ay, yo la miraba a este y me daban unas ganas de cagarla a palo y no sabía por qué. Bueno, es eso, uno empieza a conectar con el campo mórfico, uno empieza a conectar con esa energía. Y acá es importante entender que lo que pasa en ese espacio cuando termina, se queda en ese espacio. Entonces, si yo de pronto tengo muchas ganas de llorar, me toca representar al papá de alguien y entro y me dieron muchas ganas de llorar y angustia, me duele el pecho, lo que sea, quédense tranquilos que cuando termina la constelación, esa sensación se va. Parece mentira y yo les juro que eh, vos entrás y te empezás a sentir de alguna manera, o la gente empieza hasta a hablar diferente, empieza como a tener expresiones y vos decís, pero si ni me conoce, si no conoce a mi mamá, ¿cómo está diciendo la misma palabra que dice mi mamá? Bueno, eso es porque entra en el campo mórfico, ahí lo estoy repitiendo, Reinaldo, campo mórfico, que es este campo de energía que se forma alrededor del clan o de la familia. Entonces, cuando los representantes se empiezan a colocar en este espacio, se empiezan a experimentar estas sensaciones o estas emociones. Y ahí se empiezan a dar los movimientos. Me quiero alejar, me quiero acercar, tengo ganas de abrazarlo, tengo ganas de alejarme. Bueno, empezamos a revelar a ver qué es lo que pasa. También pasa que empiezan a revelarse los excluidos, que ya vamos a hablar de qué son, empiezan a verse las lealtades o los traumas no resueltos. Estos son conceptos de constelaciones que ya de a poquito voy a ir desmembrando. Exclusiones, lealtades o traumas, ¿sí? El facilitador, el que está guiando la constelación, lo que va a hacer es empezar a observar estas señales, empezar a ver esto. Empezar para comprender la estructura y los problemas que siente el familiar. Y en base a eso, la idea es que vaya interviniendo, generando cambios en, por ejemplo, si veo que hay dos personas que están muy alejadas, que no se pueden ver, trato de que se puedan girar, que se puedan ver.
trato de reubicarlas, puedo incorporar elementos, por ejemplo, una figura que represente el amor, puedo pedirles que den un paso hacia el frente, que den un paso hacia atrás. Son todos movimientos simbólicos que van a ir ayudando. Lo que se utiliza mucho son frases sanadoras o frases gatillos. Son frases como, ahora te veo, ahora siento tu dolor, ahora te entiendo, que son palabras que tal vez así, dichas así, suenan medio vacías, pero que en el momento generan un gran cambio, generan un gran movimiento. Entonces ahí, a ver, cuando uno se forma en constelación, lo que uno hace es empezar a interpretar señales. Si yo veo que a una persona se le está moviendo un lado del cuerpo, bueno, a ver, ese lado tiene que ver con mamá o con papá. Si de pronto la persona empieza a sentir pie frío, por lo general sensación de pie frío es que hay algún muerto que está oculto, entonces empezás a preguntar, ¿hay algún muerto? ¿Hay alguna situación escondida? ¿Sí? De acuerdo a los síntomas que la persona empieza a manifestar, uno empieza a darse cuenta si hay algún excluido, si hay alguien que no nació. Empezás a observar esa información y aparte esa información empieza a salir. Es algo que se empieza a revelar. Al contrario, si vos querés ir a una constelación y vos decís, yo voy a ir y voy a mentir o voy a decir cualquier cosa, se van a dar cuenta, porque en constelación no se puede mentir. En la constelación la información sale. Eso también se explica que han ido personas que a veces no conocen su origen, a veces son personas o que son adoptadas, o que fueron separadas de su familia de muy chica, de su familia de origen, de su familia biológica, y resulta que la información de esas personas llega, empieza a llegar la información de sus antepasados. Tal vez no tenés un nombre, tal vez no te llega, a veces sí ha llegado nombre, pero a veces tal vez no tenés el nombre de mamá, el nombre de papá, pero llega la información de mamá, llega la información de papá, porque se llega a conectar con este campo energético. Bien, una vez que se hace esta intervención, esta resolución, que buscamos encontrar y restaurar el orden y el equilibrio en el sistema, ¿sí? Buscando que las relaciones entre los miembros de la familia se armonicen. Una vez que hacemos eso, hacemos la integración y el cierre de la constelación. Y acá el cliente o la persona que está haciendo la constelación le puede pasar que, primero, la idea es que sienta una liberación emocional. Siento como que me saqué un peso de encima. Obtengo una nueva comprensión, empiezo a mirar las cosas desde otro lado. A veces siento una sensación de paz. Y a veces no, gente. A veces te quedás con una sensación de angustia, de dolor, pero que es necesaria. A veces podemos quedarnos como sintiéndonos agotados, cansados. Por eso le digo, no es todo color de rosa, no es que yo vea la constelación y salgo re divina. A veces uno sale movilizado, sale angustiado, pero es como cuando vos, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo, vos tenés un quiste, tenés un tumor, tenés algo que te hace mal, te vas a una operación, te sometés a una operación quirúrgica, saliste de la operación, y ni bien salís de la operación, te sentís para el orto, porque tenés el postquirúrgico que se llama, el efecto de la anestesia, te duele todo, te pueden doler los puntos, te sentís mal, te sentís angustiado, te sentís dolorido, bueno, un montón de cosas, pero cuando pasa ese efecto, te sentís pleno, porque sentís que te sacaste algo de encima que era necesario que salga. Entonces, no romanticemos los procesos curativos, no romanticemos los procesos de sanación. Hay procesos que traen calma y tranquilidad instantáneos. Hay procesos que nos hacen atravesar desiertos primero, pero son necesarios para que después llegue la paz. El resultado final siempre es una sensación de tranquilidad y es una sensación de me siento relajado, me siento en paz. Pero hay que también entender que ese proceso nos puede llevar por un camino de dolor. ¿Bien? ¿Hasta acá vamos? ¿Se va entendiendo? Bien. Estas palabras que yo les decía o elementos claves. Campo morfogenético. Es el concepto que crea Bert Hellinger o que lo introduce Bert Hellinger, que lo que él explica es que existe un campo de información compartida que conecta a todos los miembros de la familia. Es como una red, no red neural, pero es como una red energética, una red de lazos que
hace que todos compartamos la misma información. A veces esto se ve de manera física. Vos decís, bueno, todos los miembros de mi familia nacen con la misma nariz. Todos los miembros de mi familia nacen con el pelo rizado. Bueno, así como hay rasgos genéticos que se comparten, hay rasgos energéticos que se comparten. Esto explica por qué muchas veces esto que les decía, niños o niñas que son adoptadas y que son separadas de su familia biológica por cualquier motivo, comparten información o comparten cosas con esta familia que tal vez no se criaron, pero sienten o tienen esta conexión. Otro concepto que se trabaja mucho es lo que se llama órdenes del amor. Hellinger habla o introduce este concepto diciendo que hay órdenes o principios que deben ser respetados en un sistema familiar para que el sistema funcione en armonía. Cuando no se respeta alguno de estos principios, es donde se ve el desorden. Y en la constelación lo que buscamos es reparar ese principio, el que sea que esté afectado, para que vuelva a estar bien. Básicamente son tres los principios: el de pertenencia, el de jerarquía familiar y el equilibrio entre dar y recibir. El principio de pertenencia, ¿sí?, nos habla de que toda la familia, todos los miembros de la familia tienen el mismo derecho a pertenecer al sistema familiar, tanto los miembros actuales como los del pasado. Entonces, cuando hay hijos, cuando hay miembros que han sido excluidos, olvidados o rechazados, por ejemplo, hijos no nacidos, hijos que han sido perdidos por un aborto, no importa si el aborto fue intencional o fue sin, o sea, si fue intencional que yo busqué el aborto o que se dio de manera natural. Hijos que nacieron muertos, digamos, o sea, que llegaron a nacer o que murieron, familiares fallecidos prematuramente, o estas personas que son excluidas por vergüenza, algún familiar que tal vez, no sé, alguna situación que me da vergüenza, no sé, una persona que robó, que mató, que asesinó, no, yo no lo conozco, ¿viste? No, no lo conozco. Bueno, no, sí lo conoces, es parte de tu familia. Antes se daba mucho en las familias esto de que una mujer quedaba embarazada y se la mandaba al campo, se la mandaba lejos, eh, y a veces esa mujer volvía, pero no volvía el hijo, o a veces pasaba que si había algún familiar idiota, le decían, o demente, o alguna enfermedad, o alguna familiar con alguna enfermedad, también yo no lo conozco, se lo escondía en algún hospital o en algún asilo, se lo dejaba abandonado. Ese familiar va a quedar como un excluido y es como que todo el tiempo va a querer estar volviendo. Entonces, cuando un miembro es excluido o negado, este va a tratar de volver en los familiares actuales. Entonces, muchas personas en el momento pueden sentirse excluidos o pueden sentirse que no son parte o que necesitan hacer algo para ser parte. Y por el contrario, hay muchas personas que tienen tanto miedo de que el clan los excluya que hacen lo que consideran que el clan tiene que ser. Por ejemplo, si en mi familia yo me crié escuchando que los que tienen plata son todos unos hijos de... son todos avariciosos, son todos malditos, son malas personas, y yo de adulto voy a tener tan registrado eso que le voy a tener miedo a tener dinero. Porque si yo hago dinero, voy a sentir que mi familia me va a excluir. Son cosas que uno no hace a manera racional, no es que uno dice, ay, no, no, yo no voy a tener plata porque son programas inconscientes, son cosas que los traigo adentro, que justamente para eso nos sirve este tipo de herramientas, para poder sacar a la luz esto que pasa. Entonces, si en mi familia, por ejemplo, siempre está la creencia de que, qué sé yo, eh, bueno, el dinero es malo, no voy a tener dinero. Si está la creencia de que si no estudias vas a ser un fracasado y capaz que te obligas a estudiar una carrera universitaria cuando no es lo que querés, o te sentís frustrado cuando en realidad capaz que en tu familia todos son profesionales, qué sé yo, médico, abogado, y de pronto vos querés ser artista. Y te da miedo porque sentís que si te dedicas a lo que querés, te van a excluir o te van a dejar de lado. Por eso es importante esto de decir, bueno, yo pertenezco
a este lugar. Es importante decir, bueno, a vos que se te excluyó, pertenecer, te reconozco como miembro de la familia, y yo también es animarme a decir, aunque yo soy diferente, también soy parte de, y me permito ser diferente. Cuando yo entiendo esto, y entiendo que no corro peligro, que mi familia me va a aceptar igual, me permito ser diferente, o me permito ser diferente y aceptar la consecuencia de que tal vez me tenga que alejar de ese clan. ¿Por qué? Porque el alma elige la experiencia que va a venir a transitar en esta vida, elige a la familia, disculpame que te lo diga, pero vos elegiste a tu mamá, vos elegiste a tu papá, bancátela, no. Uno elige de manera inconsciente la experiencia que va a venir a transitar. Hay algo que yo tengo que aprender de esa mamá y hay algo que yo tengo que aprender de ese papá. Pueden ser buenas, malas personas, no importa. Importa qué tipo de maestro es para mí. ¿Qué es lo que mi alma necesita? Porque obviamente todos quisiéramos tener un papá y una mamá amorosos, bondadosos, divinos, afectuosos, pero no todos tienen esa suerte. O tal vez, muchas veces pasa, que lo que papá y mamá pueden darme no es lo que yo quiero. Y también es importante entender esto de decir, bueno, tengo que aprender a tomar lo que mamá y papá pudieron darme. Tal vez no es lo que yo quería, tal vez lo que no era lo que yo necesitaba, pero es lo que ellos podían. Entonces, cuando yo empiezo a entender que en realidad ellos me dan lo que pueden y yo lo empiezo a tomar desde ese lugar, empiezo a comprender. Y en esta comprensión empiezo a aceptar. Y en esta aceptación empiezo a darme cuenta que en realidad sí había amor. A su manera, pero había. Y eso es uno de los principios que se trabaja en esto del derecho a pertenecer. El otro principio que hay que tener en cuenta es el principio de jerarquía. El principio de jerarquía me habla de que cada persona, que cada miembro de la familia tiene un lugar. Y es importante que ese lugar se respete. ¿A qué voy con esto? Si yo tuve un aborto o perdí un hijo y después tengo un hijo, otro hijo, tal vez yo pienso, este es mi primer hijo. No, es tu segundo hijo. Por más que el primero no haya llegado, cuando yo tengo que hablar de órdenes, este es tu segundo hijo. Y es importante ubicarte donde va. Esto también se ve cuando, por ejemplo, los hijos toman roles que no le corresponden. Mamá y papá se separaron y papá se fue. Entonces el hijo se pone en el lugar de papá. No tiene nada que ver con incesto, gente, no tiene que ver con nada raro de unisexual. Tiene que ver con un lugar donde me ubico a nivel energético. Papá se fue, mamá se siente sola, entonces yo, hijo varón, siento que tengo que ocupar ese lugar. Y la acompaño a mamá, sostengo a mamá, la escucho a mamá. ¿Qué pasa? Dejé de ser el hijo para ser la pareja simbólica. Muchas veces pasa que muchas personas vienen y dicen, no consigo pareja. Y en realidad no es que no estás consiguiendo pareja, es que el lugar de la pareja la tenés ocupada por otra cosa. Personas que ponen en lugar de pareja a su trabajo. ¿Nunca escucharon la frase está casada con su trabajo? Personas que ponen en el lugar de pareja a los hijos. Personas que ponen en lugar de pareja a una carrera, una profesión, un deporte. Personas que ponen en lugar de pareja hasta la mascota. Hay casos extremos, yo he escuchado casos de gente que se ha casado con la mascota, con el árbol, con el perro, bueno. No estoy hablando tampoco de ese extremo que bueno, no creo que estén muy bien esas cuestiones, ¿no? Pero digo, hay que darnos también a revisarnos, che, no tengo pareja, pero ¿por qué? ¿Qué está ocupando el lugar de pareja en este momento? ¿Sí? Eh, También esto, ¿no? ¿Estoy siendo el marido de mi mamá? ¿Estoy siendo el esposo de mi papá? A veces papá se queda solo, entonces yo empiezo a ocupar un rol que no tengo que ocupar, entendiendo de que no, yo soy la hija, no soy tu mamá, no soy tu esposa, no soy tu esposo, ¿sí? Entonces también es importante poder ubicar cada uno en su lugar. En el caso de los hijos no nacidos, por ejemplo, lo que se suele hacer es acompañar con un ritual de cierre o de despedida. Por lo general, las constelaciones, una vez que se encuentra alguna situación,
se acompaña o se aconseja continuar con algún ritual. Entonces, en el caso de los no nacidos, el ritual que más se recomienda, lo que más se aconseja es plantar una semilla, un árbol, una flor, en nombre de ese alma que no llegó o que llegó y se fue. Poder ponerle un nombre a ese alma, poder decir, bueno, te identifico como un nombre. Por lo general uno tiene esa sensación, no, pero no sé si es varón o nena. Bueno, ¿qué sensación te queda? ¿Sí? O al revés, la pérdida de un familiar y no te pudiste despedir. Bueno, hacer una carta, poner una foto de ese familiar, hacer el cierre, entregar esa carta. Son todos actos simbólicos que ayudan a reparar estas situaciones. Jodorowsky habla de esto en los actos de psicomagia, él ha escrito libros y da muchos estos consejos, pero ¿por qué funcionan? Porque en realidad llevo al plano físico algo que está pasando a nivel mental y cuando yo lo muevo en el plano físico, también se mueve en el plano mental. En Argentina hay una película hace unos años que se llama Está re loca o algo, o re loca, algo así, con Natalia Oreiro, que ella es como que era muy, muy tímida y como que todos la pasan por encima, entonces ella va a un brujo, o no me acuerdo si era un brujo que era, y dice, vos haces este ritual y te vas a sentir súper empoderada. Ella hace el ritual y como que después se despierta al día siguiente y se despierta hecho así como una bestia, y le dice todo lo que le quiere decir a su marido, a su hijo, al técnico del cable, a su jefe, se empieza como a envalentonar, y es como que en un punto termina como siendo muy, 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 se termina peleando con todos porque empieza a poner a todo en su lugar, a nadie le gusta, y es como que va con este brujo y le dice, che, no, sacame este ritual, sacame esto porque me está haciendo mal. Y el tipo le termina diciendo, perdón si se la spoileo a alguien, ¿no? El tipo le termina diciendo, mirá, yo soy maestro de teatro, o sea, te di un truco de psicodrama, digamos, o sea, yo no hice nada, vos hiciste todo, convenciéndote. Entonces, esta película, digamos, es como un poco más graciosa, pero yo quiero rescatar esto, ¿no? La importancia que tiene a veces los actos que nosotros hacemos, el efecto placebo, el efecto nocebo, entender esto, ¿no? Que a veces un acto que yo hago en el plano físico puede repercutir en el plano emocional, mental y energético. Por eso también es importante utilizar esto para dar los cierres que necesitamos dar, para poder hacer estas despedidas, para poder hacer estos rituales. Hablando de películas, hay una serie en Netflix, los que no sé si la habrán visto, que se llama Mi Otra Yo. Si no, se las recomiendo. Es una serie que en realidad habla de las constelaciones. Obviamente está un poco dramatizada, está un poquito como actuada, como para que se entienda, pero uno viendo esa serie entiende un poco el proceso. Es esto de voy a un grupo, elijo representantes, movilizo cuestiones y empieza a darse la sanación, pero también acompañado de un trabajo personal. Empiezo a ubicar lo que necesito ubicar. Y el tercer principio que tengo que tener en cuenta es el principio de dar y recibir. En todas las relaciones siempre tiene que haber un equilibrio entre lo que se da y lo que se recibe. Entonces, es importante que haya un equilibrio. Si en una familia uno de los miembros da demasiado o recibe demasiado poco, esta relación se va a desequilibrar y se va a llevar a resentimientos, distanciamientos o rupturas. Y a veces pasa que a veces uno cree que hay un desequilibrio y a veces, no sé si es un desequilibrio, en realidad es que yo no puedo tomar lo que el otro me está queriendo dar. Mi psicóloga siempre me dice, a veces vos vas y te parás frente a un manzana esperando peras. Y el manzano te va a dar manzana, no te va a dar peras. Si yo me emperro en que quiero que me dé peras y no me da pera, y una que me voy a frustrar porque no me está dando lo que yo quiero o lo que yo creo que quiero, y por otro lado no voy a poder apreciar lo que sí me está dando, que son las manzanas. Entonces yo traigo esto diciendo, bueno, a ver, a veces nosotros queremos que nos den algo y en realidad tenemos que entender que nos da lo que pueden. Mamá y papá, o la persona que nos cuida, la persona que está a cargo, nos da lo que tiene, lo que puede. Y tal vez a nosotros nos parece poco, pero es todo lo que ellos tienen. Y cuando nos damos cuenta de eso, es como, wow, me dieron un montón en realidad. Yo toda la vida pensé que no me daban nada y en realidad me dieron un montón.
Yo hice una constelación de una chica que ella sentía que mamá no la quería porque yo cuando era muy chiquita, mamá me mandó a vivir con unos tíos, ¿sí? Eh, no sé si está presente acá, lo estoy contando sin dar nombres, pero es para ejemplificar. Ella estaba muy enojada por esa situación. Cuando hacemos la constelación nos damos cuenta que en realidad mamá tenía miedo porque había, no me acuerdo si era un tío o un pariente dando vuelta que era medio manos largas. Y a ella la habían tocado. Entonces, cuando vio que este pariente la miraba con ojo raro a la hija, la quiso proteger y lo único que le salió fue mandarla a vivir con los tíos, porque ella no lo podía proteger de este hombre, ¿no? Entonces, cuando ella se da cuenta, en realidad se da cuenta que su mamá se sacrificó, que en realidad hizo lo que pudo para cuidarla, no es que no la quería, porque si no la hubiera querido, la hubiera dejado ahí nomás que le hagan lo que quieran. Pero justamente como la quería cuidar, la quería preservar, hizo lo que podía. Entonces, cuando esta mujer se da cuenta de esto, es como, wow, mirá, mamá, empiezo a entenderla, empiezo a sentirla, me doy cuenta. Y no sé si la palabra es perdonar, porque quién somos nosotros para perdonar, pero la empiezo a aceptar, la empiezo a ver con ojos de amor. Y eso también me sana, porque si yo toda la vida pensé que no fui querida, cuando de pronto me doy cuenta que en realidad sí me quisieron, y me quisieron un montón, también me valoro más, ¿sí? También hace que yo me quiera más. Cuando yo me doy cuenta de esto, decir, che, mirá, en realidad sí fui un ser querido, sí fui un ser deseado, sí se preocuparon por mí. Entonces, cuando nosotros encontramos o identificamos las violaciones de estos órdenes, lo que hacemos es tratar de corregirlos. Y al restablecer el respeto por estos principios, promovemos que haya sanación y equilibrio, permitiendo que el amor fluya de manera más libre y saludable. Porque lo que se trata de esto es que fluya el amor. El amor está presente, de la manera que puede, pero está. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es intentar comprender estas dinámicas, intentar entenderlas y intentar aceptarlas. ¿Sí? ¿Qué obtenemos luego de una constelación familiar? Primero que nada, conciencia y comprensión. Empezamos a tener una nueva visión sobre los problemas que enfrentan. Empezamos a verlos desde otro lugar. Podemos conseguir una liberación emocional, ¿sí? Porque es como que a veces nos sacamos una carga que sentíamos que ni siquiera era nuestra. Y eso nos trae mayor paz, mayor tranquilidad. Muchas veces hace que se transformen las relaciones, porque me doy cuenta que tal vez yo no podía tener pareja porque el lugar de la pareja estaba ocupado por otro elemento. Cuando quito ese elemento, hago el vacío, entonces permito que la pareja llegue, por ejemplo, ¿sí? O si yo siento que la abundancia o el dinero yo lo tenía negado porque me daba miedo ser excluido, y cuando me doy cuenta que no voy a ser excluido y lo invito al dinero, genero que otra relación con el dinero y con la abundancia. También se genera una sanación sistémica, porque si bien el que va a la constelación va uno, la información que se trabaja termina repercutiendo en la familia y se van dando cambios positivos. No es que, a ver, no es que si yo hace 20 años que estoy peleado con mi papá, hago una constelación y esa noche mi papá me llama y me dice, ay, hola, vamos a... No, no es tan mágico. Pero sí pasa que, bueno, empiezo a aceptarlo, empiezo a verlo, y me doy cuenta que lo puedo ver otro lado, que puedo tal vez resolver esto antes sin necesidad de que se muera o esperar, no tengo que esperar que se muera para. Empiezo yo a bajar unos cambios, empiezo a ver las cosas de otra manera, y siempre el cambio empieza por uno, gente. Pero cuando yo cambio, todo a mi alrededor cambia. ¿Sí? Eh, Hasta acá vamos bien. ¿Dudas, preguntas, consultas, comentarios? ¿Se va entendiendo un poco? ¿Qué temas se pueden constelar? Bueno, relaciones de parejas, conflictos de relaciones, problemas de comunicación, infidelidades, separaciones, divorcios, esta dificultad para encontrar pareja, dificultad para mantener la pareja, porque a veces la encuentro pero la pierdo.
Puedo constelar temas con mamá, con papá, puedo constelar temas con padres ausentes, madres ausentes, padres fallecidos, ¿sí? Em, Puedo constelar a mis hijos, por qué me pasa con mis hijos. Puedo constelar hermanos, porque hay celos, rivalidades, conflictos por herencia. Puedo trabajar con mis ancestros, con mis abuelos. Puedo constelar temas de salud, ¿sí? Puedo constelar adicciones, trastornos. Acuérdense que la constelación no reemplaza al médico. No es que yo en una constelación voy a tener algo que no voy a tener el médico, no. Siempre acompaña la medicina alopática. Lo que nosotros hacemos es tratar de traer luz o tratar de encontrar desde otro lugar, pero sin soltar el tratamiento médico. Temas relacionados, por ejemplo, con el trabajo, con el éxito o el fracaso profesional. ¿Qué me pasa con los trabajos? ¿Por qué no consigo? ¿Por qué me cuesta sostenerlos? ¿Por qué no encuentro lo que me gusta? ¿Por qué siempre que entro a un trabajo tengo conflictos con el jefe? ¿Por qué no puedo ser líder? ¿Por qué siempre quiero ser líder? ¿Por qué tengo problemas con la autoridad? Puedo trabajar temas de prosperidad, de abundancia, de dinero. Una vez una chica fue a constelar el tema de por qué no podían tener auto, por ejemplo, porque en su familia ninguna mujer había podido tener auto. Tenían auto los varones, pero las mujeres de su familia, todas mujeres independientes y trabajadoras, ninguna podía comprarse un auto, por dar un ejemplo. Y vos decís, bueno, teníamos buenos ingresos, teníamos buenos trabajos, y por H o por B nunca podíamos concretar la compra de un vehículo. Tenía que ver con un tema de movilidad y demás. Podemos trabajar temas de autoestima, de autoimagen, ¿sí? Esto de aceptaciones, valoraciones. No, podemos trabajar temas de identidad, quién soy, de dónde vengo. Esto que yo les decía, a veces ni sé dónde vengo, no tengo información, no tengo forma de encontrar información, puedo ir a una constelación. En una constelación se puede también trabajar propósitos de vida, cuál es mi misión, qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? Puedo trabajar pérdidas, duelos, crisis, separaciones, traumas, bueno, abuso, violencias. Son temas difíciles, pero se pueden constelar, ¿sí? Y esto no quiere decir, ay, voy a perdonar a la persona que me violentó. No pasa tanto por perdonarla, sino pasa por, bueno, yo necesito soltarlo. Acuérdense que cuando uno perdona, en realidad no lo está haciendo por el otro, lo está haciendo por uno mismo. Es algo que yo hago por mí, ¿sí? Bueno, se puede trabajar estos temas de inclusión y exclusiones familiares, o sea, secretos familiares, ¿sí? Repeticiones de patrones, culpas, bueno, todo eso se puede constelar. Se puede constelar básicamente cualquier tema. ¿Cualquier persona puede constelar? Sí, pero los niños no. ¿Por qué? Un niño no comprende asuntos de adultos. Cuando un niño está generando algo o está manifestando algo de los papás. No es del niño. El niño siempre es un espejo. Para hacer constelaciones se necesita que la persona tenga 18 años o por lo menos 15, 16, que tenga un entendimiento, porque hay cosas que no va a entender. Entonces, si yo veo que un hijo mío está manifestando algo, bueno, el que tiene que hacer la constelación soy yo. Yo o mi pareja, digamos, o los dos. O sea, vos o el papá del niño, digamos. ¿Qué pasa cuando no conozco? Bueno, esto que yo les decía, se puede encontrar por el campo mórfico. ¿Bien? ¿Qué diferencia hay entre constelaciones sistémicas, regresiones a vidas pasadas y registros akáshicos? Que son muchas cosas que a veces preguntan. Cualquiera puede hacer. A ver, esperen que acá tengo preguntas. Los que representan a gente fallecida, ¿qué energías son? ¿Son los espíritus de ellos? No, no, nosotros no incorporamos espíritus. Y eso es algo que voy a hablar un poquito más abajo. No se, en principio, en las constelaciones no se incorporan espíritus. Nosotros lo que conectamos es con el campo energético, es con la energía o lo que el que está constelando, la información que el que está constelando guarda de esa persona. Ha pasado en constelaciones que van dos hermanos y este trabaja algo con mamá y papá, entonces pasan dos a representar a mamá y papá de este, y después este otro quiere trabajar otra cosa y pasa a mamá y papá, y resulta que la representación de mamá y papá que tiene este es diferente a la que tiene este. Y voy a decir, pero si son amigos papá y mamá.
Sí, pero yo tuve una experiencia y este tuvo otra experiencia. Eso pasa mucho en los hermanos. Cada hermano tiene una experiencia diferente de su mamá y de su papá. Entonces va a aparecer la experiencia que se tenga de ese familiar y el campo energético de ese familiar, pero no tiene nada que ver con espíritu, no sé si me explico. Es la energía informacional, ay, no sé si existe esa palabra, bueno, es la información que hay de esa persona la que va a aparecer, pero no aparece su espíritu. No incorporamos entidades, no incorporamos almas, no tiene nada que ver con espiritualidad. Cualquiera puede hacer constelación, sí, cualquier persona puede hacer constelación que sea mayor de edad en lo posible. Yo personalmente, y esto es algo mío, por ahí cuando están embarazadas no lo recomiendo porque son fuertes, son fuertes. Pero en principio cualquier persona puede constelar. Bueno, volví a esto. La diferencia entre constelaciones, regresiones y registros. Las constelaciones familiares se van a centrar en las dinámicas y patrones que se operan en los sistemas familiares. ¿Sí? En una sesión de constelación, el facilitador o guía va a llevar a los participantes a representar a miembros de la familia o aspectos claves. Y a través de esta representación se van a revelar dinámicas ocultas y se va a buscar restaurar el equilibrio. Y se basan en que la idea de que todos estamos conectados a nuestro sistema familiar a través de vínculos invisibles, que van a influir en nuestra vida de manera inconsciente. La regresión, en cambio, es una técnica que busca explorar experiencias y traumas de vidas anteriores que pueden estar influyendo en la vida actual, pero tiene más que ver con el alma de la persona, no tanto con el campo energético de la familia, sino con el alma. Es esta idea de que el alma carga con memorias y lecciones no resueltas de otras vidas que pueden manifestarse ahora como patrones o bloqueos. ¿Sí? Entonces, lo que se hace en una regresión es ir justamente a intentar acceder a memorias de vidas pasadas. Y el registro akáshico es una especie de archivo donde se guarda la información del alma que puede hablarnos de vidas pasadas, pero también puede hablarnos de presente y tal vez puede mostrarnos algún potencial futuro. Cuando vos accedes a los registros, obtenemos guías y respuestas sobre el propósito del alma, ¿sí? En el registro podés ir a una vida pasada, pero no necesariamente vas a una vida pasada. A veces podés ir a tu infancia, a veces podés ir a algo que te pasó hace 2 años, a veces podés ir a una memoria de la panza de tu mamá, o incluso te puede mostrar situaciones que pueden acaecer más adelante, ¿sí? Pero está más relacionado también con el aprendizaje del alma propia, no tiene tanto que ver con el entorno familiar. ¿Bien? ¿Y qué otra diferencia? Algo con lo que se diferencian las constelaciones es con el psicodrama. El psicodrama es una técnica terapéutica que también está creada por Jacob Moreno, que utiliza la dramatización y la representación escénica para explorar y resolver problemas, ¿sí? Pero en este caso es el participante que va a recrear situaciones en su vida y él mismo por ahí asume la representación, ¿sí? Pero en este caso, nosotros lo que hacemos es dramatizamos situaciones, experimentamos, pero se basa en la idea de que esta representación nos va a servir para explorar diferentes aspectos de la psiquis y tiene más que ver con las emociones reprimidas. Está más hablando de buscar una comprensión de sí misma. No buscamos tanto en el pasado o en otra familia, buscamos entender nuestras propias emociones. ¿Sí? Entonces, si bien tanto el psicodrama como las constelaciones utilizan la representación de escenas, en el psicodrama se centra más en la experiencia y la perspectiva del individuo. Y a las constelaciones familiares lo que hacemos es enfocarnos más en las dinámicas y patrones del sistema familiar completo. En el psicodrama la misma persona va a estar actuando diferentes roles, pero en las constelaciones es como que vamos viendo que hay otros representantes que van justamente representando o estando en lugares o de miembros específicos de la familia.
¿Qué más? Bueno, esto que yo les decía hoy hace un rato. Después de una constelación, puede pasar que te sientas súper divino o puede pasar que te sientas mal. Esto puede ocurrir por varias razones, porque me ha pasado gente que me dice, ay, yo hice una constelación y la verdad es que terminé mal. Bueno, vamos a revisar un poquito. Primero que nada, hay que tener en cuenta que las constelaciones sacan a luz patrones ocultos que pueden haber estado reprimidos o inconscientes. Y cuando yo tengo que confrontar eso, podemos remover bloqueos emocionales. Que no los haya visto no quiere decir que no hayan estado. Y esta remoción puede generar la sensación de malestar, puede generarme una enfermedad física, porque acuérdense que las enfermedades físicas son manifestaciones de emociones. Hay personas que se engripan, que le duele la cabeza. Está bien, porque estás movilizando, ¿sí? Después hay que hacer una integración de eso, o sea, eso después se va a integrar, pero necesita un tiempo para procesar y asimilar los cambios. Entonces ahí también te puedes sentir incómodo. A veces también te toca confrontar realidades que son dolorosas. A veces pueden revelarse verdades que duelen, gente. A veces pueden mostrarse situaciones difíciles. Entonces, bueno, confrontar eso también puede generarnos perturbaciones. También podemos sentirnos tristes, ¿sí? Pero después acuérdense que esto después se equilibra. También se pueden mover energías que lo podemos sentir en el campo físico. A veces puede haber resistencia al cambio, ojo con eso, porque a veces el malestar viene de que yo me estoy resistiendo al cambio. Entonces, las constelaciones también va a desafiar creencias que vos tenés muy arraigadas. Entonces, bueno, ojo con eso. A veces también duele porque muchas veces pueden llegar a traer a la superficie traumas que no habíamos podido procesar. Nos volvemos a revivir esos traumas. Entonces también puede generar dolor. Y es necesario procesar todo. Entonces, ¿cómo se maneja eso? Bueno, después de una constelación, es importante que la persona se tome tiempo para cuidarse, descansar, que se permita sentir lo que está pasando. Se puede hablar con el facilitador para ver qué más podemos hacer. Por lo general, nosotros los facilitadores lo que hacemos es dar alguna cuestión extra, esto que yo les decía, algún ritual, alguna cuestión simbólica, para que acompañe, para poder sacar esto que queda ahí y darle tiempo al proceso, gente. Hay que entender que el malestar es parte del proceso de sanación y que, bueno, esto va a disminuir con el tiempo. Pero bueno, hay que darle ese tiempo. Entonces, tengan en cuenta que a veces podemos salir medio cachufletos, podemos salir medio. Pero es importante entender que en las constelaciones no es común o no es parte de la constelación propiamente dicha la incorporación de entidades o espíritus, esto que hablaba hace un ratito. Las constelaciones están diseñadas para trabajar con dinámicas invisibles dentro de la familia, pero no para trabajar con incorporación. Sé que hay algunas personas que trabajan o incorporan o le ponen alguna cuestión más espiritual. No quiere decir que no se pueda. Hay algunos que lo hacen, pero si vas a hacer eso tenés que ser mucho más cuidadoso. Tenés que primero explicar lo que vas a hacer, tenés que proteger más energéticamente el espacio, el lugar, la gente. Tenés que avisarle al cliente lo que vas a hacer para que dé su consentimiento o no. Y después hacer un correcto cierre de eso. Me ha pasado de gente que me ha dicho, yo fui a una constelación y llegué a mi casa y seguía sintiendo la voz de... No, la idea es que vos la constelación, cuando participás, cuando estás representando a alguien, vos podés sentir en ese momento su dolor, su tristeza, su angustia, todo. Pero cuando finaliza, vos saliste, volvés a quedar como nuevo. No te tenés que llevar nada, ¿sí? Así que chequeen eso también, de no llevarse nada, porque la idea es esa, que uno tiene que entrar y salir como fue, por lo menos. Podés trabajar cosas, pero no esto de no, me quedé con el espíritu del abuelito de una chica que no conozco. Eso no, gente. ¿Bien? Ok. Hasta acá eran las preguntas que tenía de ustedes. ¿Alguien quiere hacer preguntas o algo extra? A ver que acá. Esas memorias pueden ser por emociones exacerbadas, síntomas o vínculos. Se puede trabajar si el alma lo solicita el vínculo con mamá, papá, hermano, un familiar u otra persona de revisiones pasadas. ¿Eso es una pregunta o una...? No entendí, Ezequiel, si eso es una pregunta o...
una afirmación. Bueno, esto de constelaciones chamánicas, sí. Ah, un aporte, bien. Entonces, a ver, él dice, estas memorias que estamos hablando de los familiares pueden ser por emociones exacerbadas, síntomas o vínculos. Se puede trabajar si el alma lo solicita, el vínculo con mamá, papá. Sí, exacto. Sí, porque aparte el alma por lo general, eso lo habla Brian Weiss, que él habla de que las almas van eligiendo trabajar juntos y van eligiendo por ahí trabajar, medio encarnar juntas. Entonces, suele pasar que cuando que vamos trabajando en equipo, entonces podemos estar como familia, podemos estar tal vez como pareja, como amigos, pero medianamente cerca. Y cuando esto que decís, cuando hay emociones exacerbadas que me produce alguien, bueno, puedo rastrear de dónde viene para poder sanarlas y trabajarlas, digamos. Constelaciones chamánicas, sí, también es una forma, por ejemplo, y hay que ver, yo hacía con Mónica, hacíamos constelaciones chamánicas y el enfoque que nosotros le dábamos era porque Mónica hacía, antes de empezar las constelaciones, un llamado a los rumbos, ¿sí? Pero eso es lo que tenía de chamánico. Ya se hace un llamado a los rumbos para pedir protección, pero luego se hace la constelación sistémica. Hay otras personas que hacen constelaciones chamánicas y llaman a incorporar entidades y demás. Por eso es importante cuando vos vas a una constelación preguntar y que te expliquen bien qué es lo que van a hacer. En la constelación, la idea es trabajar con la energía del clan y de la familia. ¿Podés agregarle al inicio algún ritual de protección? Sí. ¿Podés agregarle al finalizar algún ritual de limpieza? Sí. Pero esos son como un extra. Si ustedes ven en la serie Mi Otra Yo, van a ver que el constelador empieza la sesión y dice, bueno, a ver, párense, acomódense, y cuando terminan, bueno, listo, pueden salir. Y eso ya está. No es necesario hacer más. Pero bueno, lo podés sumar, digamos, desde las regresiones. Perfecto, desde las regresiones, ahí Ezequiel que hace regresiones aporta eso, digamos. Si quieren consultar por regresiones, eso. Mi hermana me comentó que hizo hace unos días constelaciones con tarot. Sí, no puede hablar. Bueno, bien, dos temas ahí. Constelaciones, como yo te digo, podés hacer grupales o podés hacer individuales. Cuando las haces individuales, podés utilizar elementos que representen. Y estos elementos pueden ser víncoles, maderitas, papelitos o inclusive las cartas del tarot. ¿Por qué? Porque los arcanos del tarot tienen también simbolismo, cargan con información. Entonces también se utilizan los arcanos, por lo general se trabaja con arcanos mayores. Rápidamente, tarot es un conjunto de cartas, son 78 cartas, de las cuales se dividen arcanos mayores y menores. Arcanos mayores son 22 cartas que van a representar situaciones básicas o trascendentales de la vida. Cuando voy a hacer una constelación, trabajo con estos 22 arcanos mayores que van a estar representando personas o situaciones de la vida. Y sí. Y otra cosa, esto de se puede hablar o no se puede hablar. Algunos terapeutas dicen, o algunos consteladores te dicen, después que haces la constelación no podés contar por X tiempo. Otros te dicen, habla. Eso va a depender de cada uno. El tema de contar o no contar tiene más que ver con el proceso, con la emoción, que a veces uno cuenta y viene otro y dice, no, un bolazo, no, sí, no, o te pinchan, o te lo arruinan. Entonces, es preferible tuki, por ahí. Pero no pasa nada, no es que, ay, si yo cuento no se produce, o sea, el trabajo ya se hizo, gente. Pero bueno, tiene más que ver con esa interferencia. Eh, Constelaciones o tiradas astrológicas, sí, son dos técnicas diferentes. Una tirada astrológica es una tirada por casas. En eso vos lo que trabajás son casas astrológicas donde cada casa representa diferentes aspectos de la vida del consultante. Las constelaciones con tarot lo que se hace es, se toman los arcanos mayores y se dice, bueno, a ver, hay dos maneras. Vos podés, por un lado, decir, bueno, alguien que represente a tu mamá, alguien que represente a tu papá, alguien que represente esto, y vas eligiendo los arcanos sin saber qué es cada arcano, y después, de acuerdo a cómo lo vas ubicando y cómo se interrelacionan, vas encontrando las diferencias o las similitudes. O hay otra manera donde es el constelador el que va proponiendo los arcanos y te va diciendo, bueno, salió este porque representa tal cosa o simboliza esto, ¿sí? Hay varias maneras. Se puede utilizar cartas del tarot o se pueden utilizar, como les digo, piedras, se pueden utilizar maderitas, cristales, lo que sea.
Bien. ¿Alguna otra duda o algo hasta acá? ¿Se entendió un poco? ¿Se comprendió la diferencia entre las técnicas? ¿Para qué sirve? ¿Para qué se usa? Bien. Bueno, eso. Em, Ahora entonces voy a cerrar la grabación para que quede. Esta grabación va a quedar disponible para todos aquellos. Y para todos los que están acá, les traigo la novedad justamente que en septiembre voy a iniciar la formación en constelaciones para todos aquellos que quieran aprender a realizar constelaciones sistémicas desde la mirada de Bert Hellinger. Así que bueno, ahora voy a cerrar la grabación y les voy a pasar un poco de info. Para todos aquellos que quieran información, me pueden escribir no sé si hoy, porque ya es medio tarde, pero mañana voy a estar contestando todos los mensajes, ¿sí? Les dejo mi WhatsApp para los que están viendo, es 3454 si son de fuera de Argentina, 54 343 4488 198. Me escriben, me solicitan información o en mi Instagram, @paiwem, terapias holísticas. Y ahí les voy a estar compartiendo la información para esta formación que vamos a hacerla de manera presencial en Paraná y también a distancia por Zoom para que lo puedan observar de cualquier parte del mundo. Es una formación teórico-práctica, vamos a ver la parte teórica, pero también vamos a hacer prácticas. Así que bueno, es lo que les quería compartir. Para todos aquellos que quieren información extra de constelaciones, también me pueden escribir, les puedo acercar algún libro o algún material. Y los que quieren información de la formación, también me mandan. Muchísimas gracias por haber estado, muchísimas gracias por haber compartido. Yo ahora voy a cerrar la grabación, pero seguimos en línea, así les dejo los regalitos a los que están acá. Espérenme acá.